FM 89.1, Radio Universidad. Y yo te decía antes que prestes atención a lo que tenemos para contarte y te lo vuelvo a decir, porque prestar atención es el primer camino para prevenir accidentes, intoxicaciones, hasta incluso muertes por inhalación de monóxido de carbono. No voy a ser yo la que te cuente cómo prevenir y qué hacer ante una intoxicación, sino que tenemos en línea a la doctora Silvia Cortese. Ella es toxicóloga de Swiss Medical y vicepresidenta de la Asociación Toxicológica Argentina. ¿Qué tal, Silvia? María te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bien, el gusto es nuestro, sobre todo para llevar esta información a los hogares. Sabemos que, aquí lo sabemos porque lamentablemente todos los años tenemos que informar, en algunos casos, familias enteras que fallecen por desperfectos en los artefactos a gas que terminan, ¿no?, en un fallecimiento por inhalación por intoxicación, ¿no?, por monóxido de carbono. Contanos en primer lugar, ¿qué es el monóxido de carbono y por qué es tan peligroso? Bueno, el monóxido es producto de la combustión incompleta de material orgánico, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un aparato que genera monóxido y que no tiene salida adecuada al exterior, ese monóxido de carbono queda en el ambiente y nos intoxica. Por eso, como bien vos decías, la prevención es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos prevenir incidentes en los cuales está involucrado el monóxido de carbono? Es todos los años hacer revisar los aparatos de gas que nosotros tengamos en nuestra casa por un gasista que sea matriculado. Particularmente hay que pensar, por supuesto, en las estufas, pero también en los artefactos como los calefones, los termotanques, las calderas, que en general uno presume que está todo bien, que no pasa nada, y son una de las fuentes más importantes de intoxicación. Sí, sobre todo el calefón, que a veces nos olvidamos de que está, porque no es algo que encendemos continuamente y además pasa todo el tiempo encendido, ¿no? Y es algo que muchas veces nos olvidamos de revisar y que causa muchos accidentes, sobre todo en algunos lugares donde no está colocado reglamentariamente, ¿no? Y hay muchos hogares que se resisten quizás a hacer alguna reforma para que eso sea seguro, ¿no? Pero pensemos que la vida vale más, ¿no? Hola, hola. Ahí te escucho, discúlpame, se había cortado. Se había cortado, bueno, decía que muchas veces hay gente que se resiste a invertir en esto o a hacer alguna reforma para que los artefactos sean más seguros, las salidas que tienen que tener, pero bueno, hay que tomar conciencia de que puede ser mortal. Sí, totalmente, digamos, de hecho, por ejemplo, todavía existen muchos hogares en los cuales el calefón está en el baño, cosa que está absolutamente prohibida, todavía cuando los pones. Silvia, te estamos escuchando un poco cortado. Yo no sé si te podés reubicar, a ver si podemos escucharte mejor. ¿Ahí me escuchás bien? Ahora yo no me estoy mejor. moviendo, ¿eh? Sí, ahí te escucho mejor. Bien, te decía que aún en los calefones, en las cocinas que están permitidos en los lavaderos, muchas veces la salida está obstruida, no está a cuatro vientos como debería ser. Por ejemplo, en los edificios, a veces la salida del calefón es una salida común de todos los calefones, y si hubo algún arreglo en algún departamento y cayó escombros en esa columna de aire, que se supone que por el que sale el aire de los calefones, los gases, digamos, tóxicos de los calefones, esto hace que si se obstruye esta salida, todo ese monóxido de carbono entra nuevamente en el domicilio. Bien, a veces anidan pájaros también, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. También, cuando hacen nido los pájaros, las palomas, es muy frecuente que hagan nidos. O cuando se tapan, por ejemplo, gente que en las casas de vacaciones tapa la salida para que no entren roedores, ni nada de eso, y se olvida después cuando vuelven, entonces queda obstruida la salida y ahí se producen las intoxicaciones. Cuando hablamos de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, ¿de qué síntomas hablamos? Mira, los cuadros son muy proteiformes, decimos nosotros, son muy inespecíficos. Puede ser desde un cuadro de dolor de cabeza, náuseas, sensación, digamos, de malestar del estómago, hasta vómitos. A esto, si la intoxicación sigue progresando, pueden aparecer palpitaciones, sensación como que el corazón se te sale por la boca, podés tener dificultad para moverte, sensación como de confusión, querés marcar un número de teléfono y no te lo acordás, o no entendés muy bien qué es lo que te está pasando, y esto, si sigue progresando, puede llevar a la pérdida de conciencia de la persona, digamos que se desmaye, inclusive convulsiones hasta la muerte.
Bien, no Y es... como ves, los síntomas son muy amplios, entonces muchas veces pasa que alguien llama a la consulta porque dice estar con náuseas, con vómitos y con dolor de cabeza, y como hay otros de los interpretan, se interpreta como una intoxicación alimentaria, y la gente no se diagnostica la intoxicación, como pasa acá y en todo el mundo, porque Sí. es una de las intoxicaciones que más morbo y mortalidad produce. Esto quiere decir que más secuelas y que más mortalidad produce en la población, y que también se subdiagnostica, digamos, que la gente no sabe que se está intoxicando y los médicos tampoco hacen pesquisa de esto. Pero pasa acá y en el resto del mundo, no es una cuestión de la Argentina. Está escrito en todos lados. Bien, entonces es Hola. fundamental tomar conciencia para tomar medidas rápidas, además, ¿no? Muchas Exactamente. veces el tiempo que se pierde quizás en llamar a un médico para consultar por estos síntomas y demás, hay que hacer otras cosas primero. Mucha gente quizás tenderá si llega a sospechar, a apagar algún equipo y quizás como hace frío Apagar no abre los las equipos, ventanas. ¿Qué es lo que hay que claro, hacer? no, claro, está perfecto lo que dijiste, hay que apagar el equipo que esté involucrado y abrir las ventanas y salir del ambiente, salir al aire libre. Y si tenemos algún sistema de ambulancia que podemos llamar, se llamará ese sistema de ambulancia, y si no, acercarnos al lugar que tengamos más cerca que nos puedan dar atención. Siempre, independientemente del nivel de intoxicación, el tratamiento es con oxígeno y todos los pacientes lo tienen que recibir. Sin duda, sí, aunque la intoxicación sea leve, muchas veces pasa que la persona tiene dolor de cabeza, tiene sensación nauseosa, sale del domicilio hasta que lo trasladan y lo atienden en un hospital o en una clínica, porque el monóxido se fue lavando del organismo, pero no tiene nada que ver. Aunque se haya lavado el monóxido del organismo, igual tiene que recibir tratamiento y tiene que recibir control posterior. ¿Qué pasa si no sucede esto? Si hay gente que dice, bueno, si me sentía un poquito mareado, abrí, después volví a entrar, no voy a prender la estufa, la voy a servir y sigo con mi vida. ¿Le puede quedar alguna secuela? ¿Puede tener algún problema? Sí, porque el punto es que la gente se sigue intoxicando, porque si ellos piensan que fue la estufa, pero resulta que fue el calefón, porque no lo saben, la intoxicación se sigue produciendo y termina pudiendo provocar secuelas, por supuesto que sí. Y las secuelas van desde cuestiones mínimas, como pueden ser alteraciones en la atención o en la concentración o en la memoria, que pueden ser de mínimas a ser severas y tener trastornos neurocognitivos importantes, o ya cuadros mucho más graves como son cuadros psiquiátricos o, por ejemplo, un parkinsonismo. Pensemos muchas veces que la inhalación se produce en el momento y es cada vez más severa porque ese aparato funciona muy mal, pero muchas veces pasa que esto sucede por días y días, que quizás esa inhalación, esa pérdida que tiene de monóxido de carbono es pequeña y se sostiene en el tiempo, entonces es una intoxicación sostenida esto, ¿no? Quizás se sienten mal por varios días. Exactamente. Es bastante frecuente que cuando uno interroga a los pacientes, justamente esa no sea la primera exposición que tuvieron, sino que ya vienen de varios meses en los cuales cuando están en el domicilio tienen dolor de cabeza o los chicos tienen malestar digestivo y síntomas que no quedan muy claros, que los médicos no saben qué es lo que tienen. A veces cuando la gente empieza a relacionarlo, dice, pero a mí el año pasado me pasó que uno de los chicos se desmayó y no habían pensado en el tema del monóxido de carbono. Claro, quizás también se desmayó cuando prendieron la estufa, ¿no? Que es muy probable que haya sido esto. Independientemente de revisar los artefactos y de prestar atención a si tenemos algún síntoma de estos, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque sabemos que no tiene olor, que no hay humo, que no hay forma de darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar que algún artefacto no está funcionando bien? Bueno, el color de la llama, si el color de la llama no es azul como tiene que ser, ya nos hace una sospecha que puede haber una combustión que sea incompleta, y después los síntomas que tengamos, digamos, si cada vez que entramos en nuestra casa después de estar un rato y que se bañó la mitad de la familia, empezamos con dolor de cabeza, sensación nauseosa, ahí es donde tenemos que pensarlo y comentárselo al médico y comentarle nuestra sospecha. Hay algunas páginas de Estados Unidos, recuerdo haber leído que dicen justamente esto: si usted sospecha que tiene una intoxicación con monóxido, insístale a su médico, ¿sí? Hay que hacerlo. Esto. Perfecto. Y además, en estos días hace mucho frío, la gente cierra todas las ventanas. ¿Qué pasa con la necesidad de ventilar? Por las dudas y porque siempre es necesario, ¿no? Tener un poco de ventilación. ¿Cuál es la ventilación correcta para, si en el caso de que haya una pequeña pérdida, no terminar inhalando el monóxido de carbono?
Bueno, siempre en esta época en particular sabemos que tenemos que ventilar por el tema del COVID, así que, digamos, se nos suman dos cuestiones por las cuales tenemos que tener ventilación cruzada. La recomendación es con un gasista matriculado que nos diga qué tipo de rejillas tenemos que tener, a qué altura, y si no las tenemos, ponerlas. Aunque nos parezca que por ahí nos entra frío, no importa, hay que hacerlo. Y después el tema de la ventana abierta, digamos, 5 centímetros de la ventana abierta puede asegurarnos que nosotros no nos intoxiquemos. Perfecto. Cuando lo vemos así, no parece difícil, pero hay casos todos los años. Hay veces que la gente tiene frío y dice, bueno, cierro, y después dentro de un ratito abro, ese dentro de un ratito pasa porque nos olvidamos, porque estamos haciendo otras cosas y está en riesgo la vida. Por eso insistí tanto en que la gente preste atención a lo que teníamos para contar. Silvia, no sé si querés agregar algo más que yo no te esté preguntando y que sea importante para la gente. No, también pensar que hay mucha gente que calefacciona con braseros, y que el brasero nunca hay que dejarlo prendido adentro del domicilio, menos todavía de noche, porque el peligro es muy importante. Y después el tema de las salamandras, que muchas de las personas que compran salamandras no les especifican que tienen que tener salida al exterior y no lo saben y se terminan intoxicando. Bien, si se produce una intoxicación, ¿a dónde podemos llamar? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? Y bueno, en el caso de siempre cualquier duda, uno puede llamar al 911 siempre, ¿sí? Si tiene sospecha. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires puede llamar al 107, en Provincia de Buenos Aires, la verdad no recuerdo el número, pero si llamas al 911 seguramente te orientan. Siempre tenemos que salir del domicilio y nos tienen que dar tratamiento, es decir, que tenemos que ir a un hospital o a una clínica para que nos den tratamiento con oxígeno, que será diferente según el grado de intoxicación como nos van a dar el oxígeno, pero siempre tenemos que recibir oxígeno. Doctora, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por difundirlo. Un gusto. Por aquí pasaba la doctora Silvia Cortese, toxicóloga de Swiss Medical, vicepresidenta de la Asociación Toxicológica Argentina. Hablábamos de los peligros, de los gravísimos peligros de la inhalación de monóxido de carbono. Hoy 21 de junio, día de la concientización y prevención contra este denominado asesino silencioso. ¿Viste que te dije que valía la pena que prestes atención? Pensá cuánto hace que no se revisan los electrodomésticos, los gasodomésticos en tu casa, si alguna vez se hicieron revisión y qué tipo, ¿no?, de artefactos estás utilizando, ¿eh? Así que esto es importante, la ventilación también. Yo sé que hace frío, que nos cuesta, pero es algo también que tenemos que prestar atención, las rejillas, las salidas, observarlas. Anda ahora vamos a escuchar un poquito de música, vamos a hacer una pausa, anda a revisar cómo están esas rejillas, cómo están esas salidas para evitar una intoxicación por monóxido de carbono. Hacé todo eso y en un ratito nos reencontramos acá por el aire de Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.